El acolchado a mano aporta a nuestra labor de patchwork un aspecto único y tradicional que hasta ahora no podíamos hacer con nuestra máquina de coser, pero en este vídeo te voy a enseñar unos trucos muy sencillos para que puedas hacerlo con cualquier máquina. Vamos a empezar con los materiales. Nuestro hilo principal va a ser el hilo de la canilla. Puedes utilizar el color que te guste, que vaya adecuado a tu labor, o si es una labor pequeña, tal vez puedas utilizar todos esos restos de canillas que tienes guardados y que no sabes qué hacer con ellos. Lo más importante para esta técnica es la aguja. Utiliza un calibre no muy grande, desde 75 a 80, como mucho 70 si puede ser, y el tipo de agujas que te recomiendo son las de quilting, las top stitch o las de Microtex. Te voy a dejar enlace en la descripción de todos los materiales. Lo más importante es que utilices para empezar una aguja nueva para que te salga perfecto. En el hilo superior vamos a poner un hilo invisible porque no queremos que se vea la puntada de arriba, y vamos a utilizar un prensatelas de doble arrastre porque nuestra labor va a llevar guata y nos va a resultar muchísimo más fácil. La puntada que vamos a utilizar, hay muchas máquinas que la traen y es parecida a esta que ves aquí, que son como unas líneas discontinuas. Si no tienes esta puntada, puedes buscar esta puntada de refuerzo, que son como 3 filas de líneas discontinuas, que también te puede valer. Vas a subir la tensión del hilo superior de tu máquina, tendrás que hacer pruebas. Yo, por ejemplo, lo he subido al 7. Y ahora ya simplemente seleccionamos la puntada, en este caso va a ser la 44 que viene con la máquina, la que te he dicho que es para esto, y vamos a empezar a coser y vamos a hacer una muestra subiendo un poquito la longitud de la puntada hasta que encontremos la puntada que más nos guste. Como ves, esto es muy sencillo porque lo único que tienes que hacer es poner tu máquina a trabajar y hacer pruebas modificando, subiendo o bajando la longitud de la puntada. Te recomiendo que cosas muy despacio para darle tiempo a la máquina a arrastrar bien la tela hacia detrás y hacia adelante, porque estas puntadas tienen retroceso. Como ves, no he hecho nada más y aquí puedes ver cómo ha quedado la puntada según la longitud. Te lo puedes anotar para que luego te sirva de referencia para futuros trabajos. Como te he dicho, si no tienes esa puntada, vamos a hacer lo mismo con la puntada esta, que es puntada de refuerzo. En mi caso es la puntada 6 y simplemente, igual que he hecho antes, lo único que voy a hacer es empezar a coser de manera tranquila y despacio. Voy a empezar a coser con la configuración que viene por defecto en la máquina y después voy a ir subiendo la longitud de la puntada para encontrar la que más me guste. Esta puntada no queda exactamente igual que la anterior porque las puntadas quedan mucho más cerca, pero te puede servir si es que tu máquina no tiene la anterior. Como ves, queda bastante diferente, pero nos puede servir perfectamente. Yo hasta ahora lo hacía como te he enseñado en el primer ejemplo, el que está más a la izquierda, y con eso me valía. Pero he estado investigando la manera de hacer esta puntada con cualquier máquina y al final he descubierto que con la puntada larga normal lo podemos hacer. Con la puntada recta normal, perdón. Lo que he hecho es aumentar un poco la longitud de la puntada. Como ves, le he puesto por ejemplo 3,7 y simplemente me voy a poner a coser. Lo que pasa es que cada 2 puntadas voy a hacer una puntada hacia atrás. Entonces hago 2 puntadas, paro, hago una puntada hacia atrás y lo voy haciendo así todo el rato. 2 puntadas hacia adelante, paro, una puntada hacia atrás, dándole al botón de retroceso. Si tu máquina no tiene botón de retroceso, lo puedes hacer con la palanca de retroceso. De esta manera, las puntadas que van hacia adelante estarán hechas con el hilo invisible, y cuando le doy hacia atrás, como tengo la tensión muy alta, el hilo de la canilla sube. Te tienes que acostumbrar al sonido de tu máquina y ya verás que es bastante fácil, porque enseguida encontrarás como el ritmo. Entonces siempre es 2 puntadas hacia adelante, le aprietas al botón y una puntada hacia atrás. 2 puntadas hacia adelante, aprietas al botón y una puntada hacia atrás. Al principio podrás hacer 2 puntadas hacia adelante, parar y apretar el botón, volver a parar, hacer 2 puntadas y al final y así todo el rato, pero al final verás que es como un movimiento muy rítmico y te saldrá enseguida. Es cuestión de que lo pruebes durante unos minutos y ya verás que vas a ser capaz de hacerlo. Y esto, lo bueno es que lo puedes hacer aunque tu máquina no tenga ninguna de las 2 puntadas que te he dicho anteriormente. De hecho, este último método es el que se ha convertido en mi favorito. No me parece nada difícil y las puntadas quedan muchísimo mejor. Aquí puedes ver una comparación entre la puntada 44 y la que te acabo de enseñar ahora.
Simplemente recuerda que tienes que hacer 2 puntadas hacia adelante y una hacia atrás con tu palanca o con tu botón de retroceso. Hazlo muy despacio y seguro que lo vas a conseguir. Si te ha gustado el vídeo, vete practicando porque te voy a dejar próximamente a continuación un vídeo en el que haremos un proyecto muy sencillo para utilizar esta técnica que te acabo de enseñar. Muchas gracias por venir a clase.